Hola, buen día a todos. Buen día, qué gusto saludarlos, qué gusto estar, qué gusto poder compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Bienvenidos a este tiempo de reflexión. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque. Les mando un saludo y deseo que el Señor hable a nuestras vidas y que sea de bendición a cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si oramos para continuar? Gracias, Padre, por darnos este tiempo. Ponemos en tus manos esta reflexión que habla nuestras vidas, que forje nuestros corazones, nos haga buscar tu rostro día a día. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarlos, por favor, a que vayamos al Evangelio de Lucas, el capítulo 19, versículos del 11 al 29. Lucas 19 del 11 al 29. Dice la palabra del Señor: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, porque cuando estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales se había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al hombre al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, 10 minas tiene. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos y decapitadlos delante de mí. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Estamos continuando con la reflexión en las parábolas del Señor Jesucristo, y al reflexionar en ellas, específico en las últimas que hemos platicado, parecen estas tener una secuencia, porque vemos que estas parábolas son dichas por Jesús en su camino a Jerusalén, prácticamente en la última etapa de su ministerio antes de ir a morir a la cruz y resucitar al tercer día. Es precisamente en el contexto, si ustedes observan en el versículo 11 dice: oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Jesús había estado poco antes de estos momentos en la casa de Zaqueo. Zaqueo, el jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos. Podríamos decir el jefe de los ladrones. Su encuentro con Jesús había tenido un cambio vertiginoso en su vida de Zaqueo. Zaqueo había decidido aquel día
repartir la mitad de sus bienes a la gente necesitada, a los pobres. Y además comprometido a pagar a cuantos había defraudado. Jesús había dicho palabras importantes, si ustedes las observan en el verso 9 del capítulo 19 de Lucas, cuando dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el verso 10 complementa: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús resaltaba la obra del reino, la obra del Evangelio, la transformación de la vida de Zaqueo. Daba esta representación tan importante de cómo el Evangelio cambiaba vidas. Es en este contexto que los discípulos empezaban a cuestionar acerca de cuándo sería el reino de Cristo. Y no solo eso, sino también los religiosos empezaban a juzgar a Jesús, y más bien continuaban juzgando a Jesús porque se juntaba con los pecadores. Es en medio de estas circunstancias que unos pensaban en el reino, cuándo sería, y otros juzgaban a Jesús cuando Jesús dice la siguiente parábola. Verso 12. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. ¿Qué podemos decir? Este hombre noble es llamado a recibir un reino, y esta gran noticia llegaba a su vida porque volvería como rey. Antes de partir, este hombre noble da 10 minas a sus siervos. Esta parábola es parecida a la parábola de los talentos, pero ahora Jesús utiliza una moneda llamada mina. Esta mina equivalía a 100 dracmas, y cada dracma eran 360 gramos de plata. Hablamos de casi 3.6 kilos de plata. El salario diario de una persona eran 4 gramos. Así que cada siervo había recibido 900 días de salario mínimo, o de salario más bien de un siervo. 2 años y medio aproximadamente de una paga. Era una lana, porque eran bien pagados. Así que la instrucción era que los 10 siervos recibían cada uno una mina y tenían que negociar con ellas. La instrucción era muy clara y precisa, porque tenían que rendir resultados de esto que les había dado. Al mismo tiempo, cuando él partía, Jesús pone un detalle en la parábola. Dice el verso 14: pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Todo parece que este noble volvería a su lugar y volvería como rey, aun cuando sus conciudadanos se hubiesen opuesto a esto y enviado embajadores para rechazarle. Pero su regreso era inevitable. Dice el versículo 15: aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Los 10 que recibieron estos recursos, vino el primero, y dice el verso 16: viniendo el primero diciendo: el Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Este siervo había dado, pero una producción impresionante, 1000%. Una mina había dado
10 minas. Su señor lo recompensa, versículo 17. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El reino que había recibido este rey era un reino vasto, enorme, al grado que había puesto a su siervo sobre 10 ciudades. Vaya recompensa. Pero vemos llegando a otro de los siervos. Vino otro diciendo en el verso 18: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vemos al Señor siendo equitativo en sus recompensas para con sus siervos. Pero llegó otro. No sabemos si al final o inmediatamente después de esto, pero dice el Señor Jesús: vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Esta respuesta es muy semejante a la que dio el hombre aquel en la parábola de los talentos. Este hombre no hace nada, guarda la mina, ¿sí? Pero no la hace producir. Este siervo, de alguna manera, parece que usa el mismo pretexto. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Pero, si su señor, el noble, ahora venía como rey, también era juez de su siervo. Recordemos, mis amados, que este siervo mentía acerca de su señor. ¿Por qué? Porque sí había sembrado en él, sí le había dado con qué producir. Así que le estaba levantando falsos a su señor. La respuesta del rey no se hizo esperar. Dice el verso 22 y 23, entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Amados, en otras palabras, ¿por qué no hiciste el mínimo esfuerzo para hacer tu trabajo como siervo? Tan solo entregar la mina en el banco que daría intereses. ¿Por qué no hiciste un mínimo esfuerzo? La consecuencia es despojado, no hay ninguna recompensa, sino la vergüenza de perder aquello que su señor le había dado. Y en ese momento el rey dice, y dijo a los que estaban presentes: quitad de la mina y dadla al que tiene las 10 minas. El juez dictamina dar a aquel que había sido más productivo. Y algunos protestaron, verso 25. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Lo que vemos aquí es que este rey estaba premiando a aquellos que se habían esforzado por ser productivos, por servir, por dar buenos resultados, dar buen fruto. Yo quiero pensar en esto. Este rey, dueño de todo lo que se le había heredado, estaba dando recompensa a sus siervos, y al que no había servido se le había quitado aún lo que tenía. Esto no acaba ahí. El rey ahora, ya no el noble, ahora el rey manda a llamar a los que se oponían a su gobierno. Verso 27.
y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Sí, aquellos que se opusieron al reino, que no estuvieron de acuerdo con que él reinara. Ya no era el noble, ahora el rey, el que juzgaba, el juez. Y esos recibirían condena de ser decapitados. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de todos los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tres cosas, amados, que podemos aprender. Primera, daremos cuentas al Señor de su obra. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos, pero daremos cuentas. Somos siervos llamados por Él en la gracia a ser productivos en su servicio. Él quiere que nosotros nos gocemos en esta obra, ¿sí? Pero tenemos que dar resultado. ¿Habrá recompensas? Lo segundo, sí, habrá recompensa. Podremos tener el gozo si estamos sirviendo. Cada oportunidad de servicio en su obra es un privilegio, mi hermano, mi amigo. No cumplir con Él, estamos tirando a la basura el privilegio de servir al Señor. ¿Has pensado en esto? Si no servimos, no servimos. Y es interesante que aquí el siervo que no dio fruto, no habla de el llorar y crujir de dientes de los talentos. Pero qué vergüenza no haber sido fiel con lo que el Señor nos dio. Y último, habrá un juicio. Habrá un juicio. Un día daremos cuenta de esto. La Escritura dice que el Espíritu Santo pone en la vida del hombre que un día habrá un juicio, que un día acabará todo esto. Y aunque quiere rechazar, él sabe que todo esto que ve un día terminará. Y si no conoces a Cristo, créelo. Si has rechazado su señorío, si Él no es tu rey, dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quiero terminar con esto. El Señor nos llama, nos busca, envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida por ti. Si has entregado tu vida a Él, le perteneces. Eres su hijo, eres su siervo. Eres llamado a este hermoso privilegio. Busca, sírvele como puedas. Dios te dará los medios. Pero no te quedes con los brazos cruzados. Y por último, si no le has conocido, rinde tu vida a Cristo. Termino con el último verso, el verso 28. Dice que, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. ¿A dónde iba Jesús? Era la semana en que Él se dirigía, porque se acercaba su muerte y su resurrección. Él partiría, y esta parábola está en el contexto. Me voy, pero volveré. Espero que estés preparado. ¿Lo estás? Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio de servir, pero Señor, haznos siervos útiles a tu obra. Quita toda pereza, todo pretexto, Señor, de nuestras vidas para servir. Y que de verdad tomemos, Señor, conciencia de cuán importante es el reino de los cielos. Tanta gente necesita tu evangelio. Que vayamos a tu pueblo, a tus escogidos. Gracias por este privilegio, Jesucristo.
Amén. Amén. Dios los bendiga.